Hola de nuevo, soy Antonio Guerrero, profesor de la asignatura de programación en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá. Aquí os traigo el cuarto y último vídeo de repaso del lenguaje C fundamental. Un vídeo dedicado a repaso de los operadores del lenguaje C, que son bastantes y que estoy seguro que hay algunos de ellos que desconocéis. Así que os animo a que le echéis un vistazo también a este último vídeo para conocer todos los operadores de este lenguaje C básico fundamental, ¿vale? Voy a explicar los operadores de C haciendo uso de la típica tabla de operadores que tenemos en nuestra página web y también está incluida en el documento de apuntes de teoría. Esta tabla presenta los operadores por orden de prioridad, de ejecución, ¿vale? Dentro de una misma expresión. Aquí os muestro la tabla. Bien, voy a comentar rápidamente esta tabla, las columnas principales que tiene, porque voy a explicar estos operadores desde arriba para abajo, según el orden de prioridad de ejecución de los operadores. Esta primera columna P, prioridad, indica el orden de prioridad en que se ejecutan cada uno de estos grupos de operadores. Cuanto más arriba en esta tabla, significa que los operadores se ejecutan antes que otros. Bien, empezaré pues comentando este grupito de operadores unitarios. Operadores unitarios son los que tienen un único operando sobre el que se aplican. Mirad esta columna que se llama NA, indica el número de operandos que tiene los operadores en cada grupo. Bien, pues empezaré por los de máxima prioridad, que son los operadores unitarios, tienen un único operando. Por cierto, este grupo también tiene un tratamiento excepcional y es que si hay varios operadores de este tipo en una misma expresión, se ejecutan primero de derecha a izquierda. Esta columna que pone aquí arriba AS es el orden de ejecución si se encuentran varios operadores de estos tipos. ¿En qué orden se ejecutan? La I significa de izquierda a derecha en la expresión y la D significa de derecha a izquierda. Bueno, pues estos operadores unitarios son excepcionales porque se ejecutan de derecha a izquierda en una misma expresión si hay varios de ellos. ¿Vale? Eso significa la columna AS. Luego la columna símbolos indica qué simbolito se utiliza para cada operador. Aquí una explicación en castellano, básicamente lo que hace cada operador, la columna significado, y en la columna uso, pues una muestra de cómo se utilizan estos simbolitos y estos operadores. ¿Vale? Muy bien. Pues empezaré por los de máxima prioridad, como digo, unitarios. Continuaré con el grupo de operadores aritméticos, que son los siguientes en orden de prioridad de ejecución. Primero los de tipo multiplicación y luego los de suma, en ese orden se ejecutan. Ya sabéis que en una expresión aritmética complicada en lenguaje C, las primeras operaciones que se ejecutan son las de tipo multiplicación y división. Y después vienen las restas, las sumas y restas. Bien, pues esto es lo que indica este orden de prioridad que tenéis aquí. 13, mayor prioridad para la multiplicación y menor prioridad para la de suma. Después de este tipo de operadores se ejecutarían, por orden de prioridad, los de tipo de desplazamiento de bits. Estos tienen bastante alta prioridad. Ya os explicaré ahora de qué van. Después de los de desplazamiento de bits, se ejecutarían los de tipo lógico, de tipo menor que o mayor que. A continuación se ejecutarían los de tipo lógico, pero de tipo igual que o distinto de. A continuación, según vamos bajando en esta tabla, se ejecutarían las operaciones lógicas de bits. AND de bits, OR
exclusivo de bits y OR de bits, en ese orden. Ya os explicaré ahora cómo va eso. Más tarde se ejecutan los operadores lógicos de tipo AND y OR. Estos son los que sirven para fabricar condiciones compuestas, por más de una condición simple, ¿no? A continuación se ejecutarían los operadores de tipo condicional. Este es un operador excepcional, el único operador que tiene 3 operandos y utiliza 2 simbolitos, interrogante y los 2 puntos. Ya os explicaré de qué va. Este es uno de los de más baja prioridad de ejecución en nuestra tabla. Después se ejecutan casi como que los últimos en ejecutarse en una expresión en lenguaje C, los operadores de asignación. El operador de asignación simple igual, y los de asignación con operación previa. Multiplicación igual, división igual, todos estos. También os los comentaré. Esto que casi que son las últimas operaciones que se ejecutan. Pero hay algunas más que se ejecutan más tarde. Por ejemplo, el operador coma se ejecuta incluso más tarde en operaciones de asignación. Y finalmente, mínima prioridad tiene son los de incremento o decremento de baja prioridad. Más, menos, de tipo sufijo, que se ejecuta incluso más tarde que los operadores de asignación. Bueno, pues eso es lo que os voy a explicar en el día de hoy. Y para eso me voy a ayudar de un código fuente en lenguaje C, que es este, y os lo voy a ir explicando paso a paso. ¿Vale? Bueno, pues empiezo. Para poder explicar esto de los operadores, he declarado aquí 7 variables de memoria en mi función main, una de cada uno de los tipos fundamentales que tiene el lenguaje C. Empezando por la más pequeñita, una variable de tipo char, que se llama var0 y se inicializa con la letra A mayúscula, ¿no? Esa es la más pequeña de tamaño. El tipo char, sabéis que ocupa un solo byte, o sea, 8 bits. Y en este caso yo sé qué bits van a ser. Porque con esta inicialización, con la letra A mayúscula, lo que le estoy introduciendo a esta variable var0 es el código ASCII de la letra A mayúscula. Y si me voy a la tabla ASCII de caracteres en lenguaje C, pues veo que a la letra A se le asigna en base 10 el número ASCII 65, o lo que es lo mismo, en esa decimal, el número ASCII 41. Bien, pues esta información en esa decimal, 41, ya me permite escribir también la información en binario, en bits. Porque yo sé pasar muy fácilmente de hexadecimal a binario. Basta con coger cada cifra hexadecimal y escribir su conjunto equivalente de 4 bits. Para escribir, por ejemplo, en este caso el número 4 en 4 bits. Aquí lo tenéis, estos 4 bits iniciales que hay ahí, eso es el número 4 en binario. ¿Vale? Y la cifra 1 hexadecimal con 4 bits se escribe como tenéis ahí, 0001. Así que este es el binario, el código hexadecimal 4, 1. Eso me lo ha dicho la tabla ASCII, ¿no? Así que estos son los 8 bits que hay dentro de la variable base de tipo char. ¿Y por qué esto es el número 65 en hexadecimal? Bueno, pues porque todo este numerito en binario, si queréis pasarlo a base 10, sumando los pesos binarios de los bits que están a 1, ¿vale? Pues este bit que está a 1 ahí pesa 64. Y este bit último que hay aquí pesa 1. Así que 64 más 1, 65. ¿Vale? Todo cuadra. Muy bien, esa es la primera variable que voy a usar. Después he declarado otra de tipo short, entero corto. Short, ¿sabéis qué significa corto en inglés?
La he llamado var1 y la inicializo con el número en base 10 ahora, 12. Bueno, pues un dato entero short siempre ocupa 2 bytes. 2 bytes. Y como es de tipo signed, no he puesto ningún unsigned aquí, es de tipo consigno. Este número 12 se guarda en código en binario complemento a 2, tenéis aquí, de 2 bytes. Bueno, ¿cómo se escribe el número más 12 en complemento a 2 de 2 bytes? Pues aquí lo tenéis, aquí tenéis los 2 bytes de esta variable. El primer byte todo ceros y el segundo byte, aquí estoy leyendo en binario el 12. Esto de aquí es un más 12. Sabéis que en complemento a 2, el primer bit de la izquierda, el primero de la izquierda es el bit de signo. Y como vale 0, significa que el signo es positivo, es un número positivo. Cuando el bit de signo vale 1, significa que el número es negativo. Bueno, pues esta es la representación interna en bits de 16 bits, 2 bytes, el número más 12. Si queréis representar esta información no en binario, sino en hexadecimal, ya sabéis que lo que tenéis que hacer es dividir en grupos de 4 bits y cada grupo de 4 bits lo escribís con una cifra hexadecimal. Así que aquí veo el 0 hexadecimal, otro 0 en 4 bits, otro 0 y finalmente la C. Esa es el número 12 en binario, pero que en hexadecimal se escribe con la letra C. De manera que en hexadecimal tenéis que esta información se escribiría así, 000C. Muy bien, esa es mi variable de tipo short, de 2 bytes. Tercera variable que voy a usar de tipo int, es el tipo casi más importante del lenguaje C. Se llama var2 y la inicializo con el número 75. Actualmente las variables de tipo int ocupan 4 bytes. 4 bytes. Y aquí tenéis representados los 4 bytes en código complemento a 2, que es como se representa esta información en los datos de tipo int. Esto que tenéis aquí es el 75. ¿Por qué? Porque es un número binario positivo y en complemento a 2, cuando los números son positivos, se representan en binario puro, binario natural. Bueno, pues aquí esto es el número 75. ¿Por qué? Porque si sumáis los pesos de los bits que están a 1, este pesa 64, este pesa 8, este pesa 2 y este pesa 1. Sumándolo todo, 75. ¿Vale? Y si queréis una representación más corta en hexadecimal, pues ya sabéis, troceando en grupos de 4 bits, tenéis la representación esta en hexadecimal. 00004B. Aquí veo un 4 y aquí veo una B. Ok. Siguiente variable de tipo entero que voy a utilizar. Esta va a ser de tipo unsigned, o sea, sin signo. Y además de tipo long, entero largo. Long significa largo en inglés. Pues en las máquinas actuales con procesadores de 64 bits, los datos enteros de tipo long ocupan ya 8 bytes. La longitud más larga de datos en el lenguaje C. 8 bytes. Y, o sea, 64 bits, nada menos. Y al declararlo como un signed, le estoy diciendo al sistema que lo guarde en binario puro siempre, como un número entero positivo. Un signed ya no acepta números negativos. Son siempre positivos en binario puro. Ya no hay bit de signo por la izquierda. Son los dos códigos en los que el lenguaje C guarda los datos de tipo entero. O en complemento a 2, si son con signo, o en binario puro, si son sin signo. Pues este va en binario puro, val 3. La inicializa 0, con lo cual, internamente, en hexadecimal, el contenido de var 3 sería una cadena de todo ceros. Ojo, esto que hay aquí son ceros hexadecimales. Cada cerito de estos hexadecimal representa 4 bits. Así que al final la cadena en binario en bits serían 64 bits, una cadena muy larga.
Pues esos son los 4 tipos fundamentales de tipo entero que maneja el lenguaje C. Además, os presento aquí pues, los 2 tipos fundamentales de variables de tipo real, es decir, que aceptan decimales. Bien, de tipo float, declaro una variable var4 y además la inicializo con un valor que me he inventado, 5.678. Bueno, pues este dato se codifica en un código interno ya más elaborado, más complicado, que se llama IEcubo 754. El EEE, habitualmente lo llamamos ecubo, IE5754 de 4 bytes. Es un código interno que no pretendemos en esta asignatura que lo conozcáis. Está compuesto por 3 partes, un bit de signo, luego unos bits de mantisa, no, de exponente y luego otros bits de mantisa. No importa cómo se codifican por dentro. Lo que sí que importa es, conocemos el valor en base 10 del valor de inicialización, 5.678. Estos datos ocupan 4 bytes siempre, los datos float. 4 bytes. Y ya finalmente el último tipo de variable del lenguaje C fundamental es el tipo doble, que es también de tipo real, pero de 8 bytes. Aquí uso una variable var5 y la inicializo con este valor de partida 4.5678. Ocupan 8 bytes, con un código muy parecido al de los datos float. Por supuesto, con 8 bytes estas variables tienen un alcance de números gigantescos, mucho más grande que las variables de tipo float, gigantescos o infinitesimalmente pequeños también, ¿vale? Y aceptan mayor cantidad de cifras de base 10 significativas. Me explico. Las variables de tipo float tienen una limitación importante, y es que en base 10 solamente aceptan hasta 7 dígitos de base 10 significativos, contando la parte entera y la parte décima. Bueno, pues las variables de tipo doble se llegan hasta 18 dígitos significativos diferentes en base 10. O sea, la precisión ya es bastante mayor. Muy bien, pues ahí tenéis los 6 tipos fundamentales de datos. Muy bien. Y finalmente también voy a usar una variable de tipo puntero. Puntero a char. Este P es un puntero, porque al declararlo le he puesto el asterisco delante, y es un puntero a dato de tipo char. Hablamos de punteros un montón en los vídeos de los temas siguientes de la asignatura. Y además lo voy a inicializar este puntero con la dirección de, este es un operador, dirección de la variable var0, esta que hay aquí. ¿No? Por tanto, se dice que el puntero P apunta a la variable var0. Muy bien. De momento no voy a entrar en más detalle con esto. Y vamos a empezar con los operadores unitarios. Se llaman unitarios porque tienen un único operando. Y son los que mayor prioridad de ejecución tienen dentro de una misma expresión. Y como os dije antes, de forma excepcional, si hay varios de estos operadores en la misma expresión que estáis manejando, se ejecutan de derecha a izquierda, no en el orden natural nuestro de izquierda a derecha, sino que se ejecutan al revés de lo habitual, de derecha a izquierda. Tenedlo en cuenta. Bueno, pues empecemos a comentar los distintos operadores. Uno de ellos, el operador sizeOf, devuelve una información, devuelve un número entero long, ¿vale?, con el tamaño en bytes de su operando. SizeOf en inglés significa tamaño de. Así que, por ejemplo, esta sentencia printf que tenéis aquí, que pretende imprimir el sizeOf tamaño de var2, voy a echarle un vistazo a var2 a ver qué es. var2 es una variable de tipo int, pues la variable de tipo int habitualmente mide en 4 bytes. Así que normalmente este operador sizeOf devuelve un número 4 y se lo ofrece a printf para que lo imprima en modo entero largo. Hace falta un %L de long, entero largo. Si no ponéis la L, saldrá un warning en el compilador. Bueno, pues ese es el operador sizeOf, para medir el tamaño en bytes de las variables o también de los
tipos de datos. En lugar del nombre de una variable, sizeOf acepta el nombre de un tipo, sizeOfInt, por ejemplo. Y eso se vuelve el tamaño de un dato int. Voy a dejarlo cortado. Siguiente operador. Operador de incremento, pero el de alta prioridad, el de tipo prefijo. El típico más del lenguaje C, pero como prefijo a su variable. Aquí tenéis el ejemplo. Bueno, pues el operador de incremento, su única misión principal es sumar un 1 a su operando, sumarle una unidad. ¿No? Pero al ser de tipo prefijo, resulta que este operador tiene altísima prioridad. Se ejecuta casi de los primeros dentro de la expresión en lenguaje C donde esté. ¿No? Así que, ¿qué va a hacer esta sentencia printf que tenéis aquí? Dice, imprímeme en modo letra la variable var0, que es esta que hay aquí arriba, que tiene una A mayúscula, pero previamente incrementada. Este más var0 coge a la variable var0 y le suma un 1 internamente, ¿vale? Y luego ese resultado, ya sumado, lo ofrece a printf para que lo imprima como letra. Bueno, pues, ¿qué valor tenía inicialmente o tiene inicialmente var0? El código ASCII de la letra A, que es un 65. Bueno, pues si le sumo un 1, se convierte en un 66. Y ese es el código ASCII de la letra siguiente en el abecedario, de la letra B mayúscula. Porque en la ASCII las letras están codificadas siguiendo el orden alfabético habitual inglés, y clásico es como el castellano. Después de la A viene la B. Bueno, pues si a 65 le sumo 1, se convierte en 66, esa es la letra B. Y si ese valor ya incrementado se le ofrezco a printf, me va a imprimir la B mayúscula. 1 más que la A. ¿Vale? Primero se incrementa la variable var0 y luego ese valor incrementado se le ofrece a printf para imprimir. Bueno, pues ese es el operador de incremento de alta prioridad, de tipo prefijo. Otro operador similar, el operador de decremento, el menos menos. Si es de tipo prefijo, es de alta prioridad, se ejecuta de los primeros de todo. Y su misión es restar una unidad a su operando. Por tanto, esta sentencia printf que tenéis aquí va a coger a lo que había en var0, era la B mayúscula, que era un 66. Primero le resta 1, vuelve a devolverle el 65 que tenía antes, y ese 65 se ofrece a printf para imprimirlo en modo letra, así que vamos a imprimir una A mayúscula. Porque de nuevo la variable var0 se ha convertido en la A mayúscula. ¿Ok? Primero se decrementa var0 y luego se imprime. Venga, otro operador unitario de alta prioridad. El operador de inversión de bits. Tiene este simbolito, está por ahí escondido en el teclado. Sirve para invertir todos los bits de su operando y solamente se puede aplicar a operandos de tipo de alguno de los 4 tipos enteros. Alguno de estos 4 tipos enteros que tenéis aquí, char, short, int o long. Muy bien. Pongamos un ejemplo. Imprime en hexadecimal, con este printf, %x significa en hexadecimal, la inversión de bits de var0. Bueno, pues esto, si var0 es, fijaros lo que había, los bits que había en var0, es esta cadena que tenéis aquí arriba. Al invertir los bits, invertir significa convertir ceros por unos y unos por ceros. Pues me va a quedar justamente esto que tenéis aquí abajo. Veis que esta información es como la de arriba, invertidas todos los bits. Bueno, pues si esta información, que es lo que devuelve el operador inversión de bits, la imprimís en esa decimal, se va a imprimir, a ver, este 1011, eso es la cifra hexadecimal B. Y este 1110 es la cifra hexadecimal E. Pues se va a imprimir BE. Y se imprime en mayúsculas porque estoy haciendo uso de %x con la x en mayúscula. Si ponéis %x minúscula, que también es aceptable, se imprimirá el código hexadecimal, pero en minúsculas. BE.
Bueno, pues eso es lo que hace el operador inversión de bits. Devuelve su variable a la que se le aplica, pero invertida todos los bits. Ojo, este operador no cambia al valor que tiene la variable var0. No hace como el operador de incremento o de decremento, que estos operadores sí que modifican a la variable var0. La hacen incrementarse en una unidad o decrementarse. El operador de inversión de bits no modifica la variable var0. Simplemente devuelve un resultado que sería la variable var0 con todos sus bits invertidos. Pero var0 no resulta alterada. ¿Correcto? Muy bien. Sigo. Otro operador unitario, operador NOT. Usa el símbolo de admiración. Dice, devuelve el valor lógico contrario de su operando. Devuelve siempre o un 0, que significa falso, o un 1. Esos son los dos valores que puede devolver el operador NOT. Y lo que hace este operador NOT es mirar el valor lógico de su operando, por ejemplo, este NOT var0, que quiero imprimir en base 10 con el printf. Pues este operador NOT mira el valor que tiene var0 y ve si var0 es cierto o es falso. Y el operador NOT va a devolver justo el valor lógico contrario. Ahora, ¿cómo sabemos si var0 es cierto o es falso? Pues aplicando la norma fundamental de tipo lógico que tiene el lenguaje C con respecto a decidir si una expresión es cierta o es falsa. Y esa norma es la siguiente. Atención, porque esto es crucial en el lenguaje C. Para el lenguaje C, un valor falso es solamente el valor 0. El 0 absoluto es falso. Y cualquier valor distinto de 0, ya sea positivo, ya sea negativo, ya sea más 1 o menos 1, o más 1500 o menos 1700, cualquier valor distinto de 0 es cierto. Esa es la lógica que usa el lenguaje C. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué va a hacer en este caso el not var0? Como var0 está aquí, no vale 0, veis que tiene en su interior una información que no es el 0 absoluto, pues var0 desde el punto de vista lógico es cierto. Y not var0 devuelve lo contrario, falso. Y lo devuelve como un número 0. Así que lo que se va a imprimir en pantalla va a ser un 0 falso, que es lo que devuelve el operador not al printf. Porque var0 es cierto, es distinto de 0, y not var0 es falso. Y devuelve un 0, correcto. Veamos otro ejemplo, que este es el más habitual en las sentencias de tipo if o sentencias de tipo while. Esto es una condición ya más o menos fácil de entender, que dice var0 distinto de a. Esa es una condición, ¿verdad? Bueno, pues esta condición ¿es cierta o es falsa? Pues me temo que es falso. var0 distinto de a, no, porque el var0 es justamente igual a la a mayúscula. Tiene este valor. Así que var0 distinto de a es falso. Y si a esa expresión le aplico un not, me devuelve un cierto. Me devuelve un 1. El operador not me devuelve un 1, que es el que se le ofrece a printf para que lo imprima. Así que esta sentencia printf imprime un 1. Porque la condición var0 distinto de a es falsa. Ojo que aquí estos dos paréntesis son esenciales para que el operador not se aplique al resultado de la condición var0 distinto de a. Si estos paréntesis no estuvieran ahí, los voy a quitar momentáneamente, quito este paréntesis y quito este, el operador not estaría siendo aplicado solo a la variable var0. Y estaríamos viendo si not var0 es distinto de a. Y eso es muy distinta, esa condición, que esta otra. ¿Vale? Así que, en este caso, los paréntesis son fundamentales. Muy bien. Y ahora, aquí debajo, otro típico uso del operador not. Sí, en una sentencia if, una sentencia condicional. Dice, si no var0 igual que a, pues hacer tal cosa.
Bueno, pues en este caso, esta condición de if es falsa. ¿Por qué? Porque var0 igual que a, esto es cierto. Estamos viendo que var0 vale a. Repito, var0 igual que a, eso es cierto. Si le aplico el not, eso es falso. Y entonces la sentencia if no se ejecuta. La condición es falsa, el operador igual devuelve un 1, cierto, y el operador not devuelve su contrario, pero falso. Muy bien. Pues eso es el operador not. Sigamos. Otro operador unitario, el operador menos, que sirve para cambiar de signo a su operando numérico. Bien, pues eso es un operador habitual en aritmética. Aquí tenéis un ejemplo. Imprimir en base 10 menos var0 en base 10. Bueno, pues como var0 valía 65 en base 10, aquí está, var0 valía 65, pues menos var0 va a imprimir menos 65. Es un operador unitario conocido, habitual. Sigamos, otro operador unitario. Operador indirección, que se representa por un asterisco. Solamente se puede aplicar a punteros o a direcciones de memoria y devuelve el dato apuntado por el puntero sobre el que se aplica. Ejemplo, imprímeme en modo letra asterisco P. Yo el operador asterisco como lo apuntado por. Más que decir indirección de P, me dice poco, yo lo leo como lo apuntado por P, que me dice más. ¿Vale? Lo entiendo mejor. Bueno, pues asterisco aplicado al puntero P accede al dato apuntado por P. Veamos P dónde estaba apuntando. P lo he cargado con la dirección de var sub 0, o sea que P está apuntando a var sub 0, no, a var 0. Correcto. Bueno, pues lo apuntado por P es var 0. Esta A que tenéis aquí. Así que este operador en dirección apuntado por P devuelve una A que tiene la variable var 0 y se imprime en modo letra, así que imprimirá la letra A mayúscula. ¿Vale? De esto nos hartaremos de trabajar en las lecciones sucesivas de nuestra asignatura, porque va de punteros, principalmente nuestra asignatura. Bien. Siguiente operador unitario, el operador dirección D. También se suele usar mucho con punteros. Como operador unitario, se aplica a un único operando por su izquierda, devuelve la dirección de memoria de la variable sobre la que se aplica. Y aquí tenéis un ejemplo. Imprímeme en modo puntero, no sé si conocíais, el especificador %p sirve para imprimir direcciones de memoria. Punteros. Bueno, pues imprímeme en modo puntero la dirección de memoria de var2. var2 es esta entera que había por aquí declarada, yo no sé en qué dirección estará, pero va a imprimir algo parecido, como por ejemplo a esto. Esto es una dirección de 1, 2, 3, 4 bytes, veo aquí, y el especificador %p siempre empieza la impresión con 0x, indicando que se trata de una información en hexadecimal, 0x. Siempre sale así en pantalla. ¿Vale? Y eso es lo que devuelve el operador dirección D, una dirección en binario de donde reside la variable sobre la que la estáis aplicando. Donde reside el primer byte de la variable sobre la que lo estáis aplicando. Porque daros cuenta que esta variable var2 ocupa 4 bytes sucesivos. Es una variable tipo int. Y cada byte tiene su propia dirección de memoria creciente. Bueno, pues esta dirección D me va a devolver la dirección del primero de estos 4 bytes donde reside la variable var2. Venga, y terminemos ya con el último operador de tipo unitario. Operador, se llama habitualmente en los libros operador cast, no sé muy bien de dónde viene ese nombre, de conversión de tipo. Se trata de poner un nombre de un tipo entre paréntesis antes de un operando. Y lo que hace este operador de conversión explícita de tipo es devuelve su operando, pero
cambiado de tipo internamente. Pongamos un ejemplo. Aquí tenéis un operador de conversión de tipo. Veis que se trata de poner el nombre del tipo, en este caso float, entre paréntesis, y por la izquierda de la variable sobre la que se aplica. Voy a empezar primero con este printf de aquí abajo. Bueno, pues este operador de conversión a float coge una copia de la variable var2, que si recordáis la variable var2 es de tipo entero, 75, y con esa copia la transforma a tipo float, real, con decimales. Y ya ese dato de tipo float se le ofrece a este operador de división para que divida entre var1. ¿Y var1 cuánto valía? 12. Var1 valía 12, lo veo aquí arriba. 75 entre 12. Pero como el numerador es de tipo real, eso va a hacer que este operador de división devuelva decimales. Porque el operador de división, como ahora os voy a comentar aquí abajo, devuelve decimales a alguno de los operandos, bien sea el numerador o el denominador, de ese tipo real. ¿Vale? Así que esta expresión devuelve 6,25, 6.25, que es la división entre 75 dividido 12, var2 dividido var1. Con decimales, ¿vale? Sin embargo, fijaros esta printf de aquí arriba. Aquí no hay ningún operador de conversión. Estoy dividiendo directamente una variable de tipo entero entre otra variable de tipo entero. Bueno, pues el operador de división, cuando sus dos operandos son de tipo entero, divide en modo entero, es decir, que no genera decimales. No genera decimales. Se pierden los decimales, se truncan. ¿Ok? Así que, ojo, con este problema del operador de división. Porque si vais a dividir dos cosas que son de tipo entero, los decimales los vais a perder. ¿Forma de evitarlo? Pues como tenéis aquí abajo. Ponerle al numerador de la división, ponerle un operador de conversión a float. También habría servido ponerle el operador float al denominador. También habría servido. Entonces la división detecta que uno de sus dos operandos es de tipo real y realiza la división en modo real respetando decimales. Lo que no vale la pena es poner el float en ambos. No es necesario poner un operador de conversión tanto en el numerador como en el denominador. Sirve, funciona, pero es una tontería. Poner un uno solo sirve. ¿Okay? Bueno, pues para eso sirve el operador CAS de conversión de tipo. En algunas ocasiones es muy interesante su uso. Muy bien. Sigamos. Bueno, pues estos eran todos los operadores llamados unitarios, de alta prioridad. Se ejecutan los primeros. ¿Vale? Y si hay varios de ellos distintos de una expresión, se ejecutan de derecha a izquierda. Recordad eso. Es importante. Pasamos al segundo grupo de operadores. Operadores aritméticos. Son los de siguiente prioridad, bastante alta prioridad de nuestra tabla de operadores C. Son operadores binarios, es decir, que tienen dos operandos, uno por la izquierda y otro por la derecha del simbolito. ¿Vale? Y sirven para realizar las operaciones aritméticas habituales, suma, resta, multiplicación y división. Bien. Y dice aquí, obtienen un resultado, pero ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? ¿Entero, real, long, doble? ¿De qué tipo? Bueno, pues el resultado que generan estos operadores son del tipo de mayor precisión de entre los que tengan el numerador y el denominador. Del tipo de mayor precisión. ¿Y qué es eso de la precisión? Pues, bueno, pues se entiende que el tipo char, recordad que es el tipo entero más pequeñito, es el de menor precisión de todos. Precisión significa pues, que tiene un alcance más escaso y es más y el tamaño es más pequeño. ¿Vale? El siguiente tipo en orden de precisión es el short, que ocupa 2 bytes. El de siguiente precisión es el int, que ocupa 4 bytes. El de siguiente precisión es el long, que ocupa 8 bytes. Y por encima de todos los tipos enteros, se entiende que los tipos reales tienen mayor precisión que los enteros. Después viene un float
Y el de máxima precisión de todos los tipos de lenguajes es el double. Bueno, pues, si tenéis en una operación aritmética, como esta que hay aquí abajo, dos operandos de distinto tipo, suponed que estáis multiplicando un short multiplicándolo por un float, el resultado se va a obtener en el de tipo float, porque de los dos operandos es el de mayor precisión. Eso es lo que viene a decir este párrafo. Bien. Pues venga, veamos algún ejemplo. Empecemos por el operador de división. Sirve para dividir sus dos operandos, devuelve el resultado de la división, pero ojo, como os he dicho hace un momento, si ambos operandos son enteros, devuelve un resultado entero sin decimales. Lo que hace es truncar los decimales, no redondear, sin redondeo. No, trunca la división. ¿Vale? Ojo con eso. Así que si queréis que una división obtenga decimales, aseguraos de que alguno de sus dos operandos sea de tipo real, de tipo float o double. Y en este caso esto va a imprimir un 6 porque el operador división está dividiendo un dato de tipo var2, me parece que es de tipo short. A ver, no. var2 es de tipo int y var1 es de tipo short. ¿Cuál de estos dos tipos es el de mayor precisión? El int. Bueno, pues este operador de división devuelve un dato int, la división entera entre var2 y var1, perdiendo decimales, truncándolos, solo el 6. Muy bien, esa es la división. Otro ejemplo, operador de multiplicación, el asterisco. Como operador binario, es decir, que tiene una variable por su izquierda y otra variable por su derecha. Bueno, pues el operador de multiplicación devuelve la multiplicación entre sus dos operandos y, como hemos dicho, la devuelve en el tipo de mayor precisión. En este caso, de nuevo, va a ser de tipo int, lo que devuelva el operador de multiplicación, porque var2 es de tipo int y var1 es de tipo short. El de mayor precisión es var2. Multiplicando 75 por 12 da 900. Pues esto imprime este ejemplo. Sigo. Operador resto. Se simboliza con el símbolo del porcentaje. Aquí tenéis abajo un ejemplo. Bueno, pues este operador no es tan conocido. Devuelve el resto de la división entera entre sus dos operandos que tienen que ser de algún tipo entero. Este operador no sirve si algún operando es de tipo real. No sirve con floats o dobles. Tiene que ser algún tipo entero, de los 4 tipos enteros que conocemos. Bueno, pues devuelve el resto de la división entera. Ejemplo. Imprímeme en base 10 el resto de dividir var2 entre var1. Pues al dividir 75 entre 12, el resto es 3. Bueno, pues esto devuelve un dato 3 que se imprime con este printf. Eso es lo que devuelve este operador. Siguiente. La suma y la resta están por debajo de las de multiplicación porque se ejecutan más tarde. Recordad el orden de operación de los operadores. Primero las divisiones y multiplicaciones y el resto, y después la suma. Claro está, a menos que pongáis paréntesis. Si en una expresión de tipo aritmético algo así compleja metéis paréntesis, sabéis que lo primero que se ejecuta es lo que hay dentro de los paréntesis. Eso ya lo sabéis desde siempre. Muy bien. Operador suma devuelve la suma de sus dos operandos. Y lo devuelve con un tipo de mayor precisión, no me cansaré de repetir esto, de mayor precisión entre sus dos operandos. Bueno, pues al sumar 75 más 12 da 87. Y a continuación está el operador resta. El operador resta devuelve la resta de sus dos operandos. En este caso, 75 menos 12, 63. Bueno, pues aquí tenéis los operadores aritméticos fundamentales. Pasamos a otro tipo de operadores. Bueno, pues finalmente he tenido que dividir este vídeo sobre operadores DC en dos trozos, porque me salía demasiado largo en un único vídeo. ¿Vale? Así que
Os animo a que veáis la siguiente parte de este vídeo que comienza explicando desde los operadores de bits. ¿Ok? Muy bien, pues os veo en el siguiente vídeo.